Bienvenidos de vuelta a Not Incógnito. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más misteriosos de toda la historia. Un hombre cuyas palabras siguen generando debate más de 400 años después de su muerte. Estoy hablando de Nostradamus. Muchos creen que sus profecías son simples coincidencias. Otros están convencidos de que algunas de sus predicciones describieron acontecimientos que ocurrieron siglos después de haber sido escritas. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque entre los cientos de mensajes que dejó escritos, existen 3 profecías que hoy llaman especialmente la atención. No porque hablen del pasado, sino porque algunas personas creen que podrían estar relacionadas con acontecimientos que estamos viendo en nuestro propio tiempo. Una gran guerra capaz de involucrar a varias potencias mundiales. La aparición de un líder con el poder de influir sobre millones de personas. Y una señal en el cielo que podría cambiar la forma en que entendemos nuestro futuro. ¿Se trata simplemente de coincidencias? ¿O estamos viendo cómo antiguas profecías comienzan a parecer más actuales que nunca? Acompáñame, porque lo que descubrirás a continuación ha generado debate durante siglos, y algunas de estas coincidencias resultan verdaderamente inquietantes. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Porque entre todas las profecías atribuidas a Nostradamus, existe una que ha llamado especialmente la atención durante los últimos años. Una profecía que muchos relacionan con una gran guerra. Ahora bien, la mayoría de las personas imagina una guerra como las que hemos visto en las películas. Ejércitos enfrentándose. Misiles cruzando los cielos. Pero algunos investigadores creen que Nostradamus podría haber estado hablando de algo mucho más complejo. Y posiblemente mucho más peligroso. Porque si observamos lo que está ocurriendo actualmente en distintas partes del mundo, encontramos un escenario que resulta inquietante. Por un lado, continúan las tensiones entre grandes potencias. Por otro, nuevos conflictos siguen apareciendo en regiones estratégicas del planeta. Y mientras todo esto sucede, las alianzas internacionales cambian constantemente. Lo curioso es que muchas de las grandes guerras de la historia no comenzaron de un día para otro. Comenzaron con pequeñas disputas, con desacuerdos políticos, con problemas económicos y con líderes convencidos de que tenían el control de la situación, hasta que un solo acontecimiento terminó cambiándolo todo. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Estaría Nostradamus describiendo precisamente un escenario como este? Porque según algunas interpretaciones de sus escritos, antes de un gran periodo de caos, ocurriría una serie de acontecimientos capaces de unir a distintas naciones bajo un mismo interés. Y aunque nadie puede afirmar con certeza qué quiso decir exactamente Nostradamus, resulta difícil ignorar las similitudes que algunos encuentran entre sus palabras y los acontecimientos que vemos actualmente en las noticias. Pero espera, porque lo más inquietante no sería la guerra en sí. Según algunas interpretaciones, después de ese periodo de incertidumbre, aparecería una figura capaz de influir sobre millones de personas. Y es precisamente ahí donde encontramos la segunda profecía más inquietante de todas, porque si algo nos ha enseñado la historia, es que los momentos de crisis suelen cambiar mucho más que las fronteras de los países. También cambian a las personas. Y cuando el miedo, la incertidumbre y la necesidad de encontrar respuestas comienzan a crecer, siempre aparece alguien dispuesto a ofrecer una solución. Ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Algunos fueron vistos como salvadores, otros como visionarios.
y algunos terminaron convirtiéndose en figuras que transformaron el destino de millones de personas. Ahora bien, lo curioso es que varias interpretaciones de Nostradamus parecen apuntar precisamente hacia la aparición de una figura de este tipo. Alguien capaz de ganarse la confianza de grandes multitudes en una época marcada por la incertidumbre. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque Nostradamus nunca mencionó un nombre. Nunca dijo en qué país aparecería. Ni siquiera dejó una descripción clara de quién podría ser. Sin embargo, muchos creen que sus escritos sugieren la llegada de una persona con una capacidad de influencia fuera de lo común. Una figura capaz de convencer, unir y movilizar a millones de personas. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos hablando de un líder político? ¿De una figura religiosa? ¿De alguien vinculado a la tecnología? ¿O de una persona completamente distinta a todo lo que imaginamos? Y mientras intentamos responder esa pregunta, hay un detalle que pocas personas mencionan. Porque según algunas interpretaciones, esta figura no aparecería en un momento de estabilidad, sino precisamente cuando el mundo estuviera atravesando una etapa de cambios profundos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque aunque la aparición de una figura capaz de influir sobre millones de personas ya resulta inquietante, algunas interpretaciones sugieren que esa no sería la señal más extraña de todas. De hecho, para muchos investigadores de las profecías de Nostradamus, existe un acontecimiento que podría llamar aún más la atención. Algo que no ocurriría en la Tierra, sino sobre nuestras cabezas, en el cielo. Y aunque pueda sonar extraño, esta es una de las interpretaciones que más debate ha generado durante los últimos años. Porque a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha mirado al cielo buscando respuestas. Cometas, eclipses, meteoritos, fenómenos inexplicables. Durante siglos, estos acontecimientos fueron vistos como señales de grandes cambios. Y según algunas interpretaciones de los escritos de Nostradamus, antes de ciertos acontecimientos importantes, aparecería una señal capaz de captar la atención del mundo entero. Nadie sabe exactamente qué podría ser. Algunos creen que podría tratarse de un fenómeno astronómico poco común. Otros piensan en la aparición de un objeto que desafíe nuestras explicaciones habituales. Y también están quienes creen que podría ser un acontecimiento completamente diferente a todo lo que imaginamos. Lo curioso es que incluso en nuestra época, donde la ciencia ha logrado explicar gran parte de los fenómenos naturales, seguimos observando eventos en el cielo que generan preguntas y despiertan la curiosidad de millones de personas. Y es precisamente esa incertidumbre la que mantiene viva esta antigua profecía. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que los acontecimientos más sorprendentes suelen aparecer cuando menos los esperamos. Y tal vez esa sea la razón por la que siglos después de haber sido escritas, las palabras de Nostradamus siguen provocando la misma pregunta. ¿Estamos observando simples coincidencias? ¿O algunas de estas señales podrían estar apuntando hacia algo mucho más grande? Y así llegamos al final de estas tres inquietantes interpretaciones atribuidas a Nostradamus. Una posible etapa de conflictos e incertidumbre. La aparición de una figura capaz de influir sobre millones de personas. Y una misteriosa señal en el cielo que continúa alimentando todo tipo de teorías. Ahora bien, es importante recordar que las profecías de Nostradamus han sido interpretadas de muchas formas diferentes durante siglos. Algunas personas creen que describen acontecimientos reales. Otras consideran que se trata simplemente de textos ambiguos que cada generación adapta a su propia época. Y tal vez ahí se encuentre el verdadero misterio.
Porque más allá de si estas predicciones llegan a cumplirse o no, siguen provocando las mismas preguntas que han acompañado a la humanidad desde hace siglos. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Es posible anticipar ciertos acontecimientos? ¿O simplemente buscamos respuestas en aquello que aún no comprendemos? Lo cierto es que después de más de 400 años, las palabras de Nostradamus continúan generando debate, curiosidad y fascinación en todo el mundo. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas 3 profecías te parece más inquietante? ¿La posibilidad de un gran conflicto mundial? ¿La aparición de una figura capaz de influir sobre millones de personas? ¿O la misteriosa señal en el cielo? Y si te gustan los misterios, las profecías y los secretos que desafían la explicación, suscríbete a Noti Incógnito, porque apenas estamos comenzando. Gracias y nos vemos en el próximo misterio.